Verán que no soy Joaquín Morales Solá, tampoco podré reemplazarlo claramente. Ocupamos un espacio porque Joaquín está de viaje, con merecido descanso, y un gran equipo, que es el de La Nación Más, que nos acompaña en esta noche, con, por supuesto, a los mejores columnistas, grandes invitados, y un comentario como para posicionarnos. Es un día clave, son días importantes, porque me parece que el Papa nos deja un mensaje. Nos envió un mensaje durante toda su vida. Creo que los argentinos no supimos interpretarlo del todo, lo tironeamos conforme a nuestros intereses, pero el Papa dejó un mensaje con su conducta. Nos enteramos que dejó $100 de herencia. $100. No tenía propiedades, no tenía bienes. Es cierto, había hecho un voto por la pobreza. También es cierto que era jesuita, el primer Papa de los 266 que hubo en la historia jesuita. Él estaba comprometido y acercó a la iglesia a los pobres. Era parte de su legado, modificó a la iglesia. Claro que llegó con comunicación disruptiva. Incluso te diría, se habla de la comunicación disruptiva cuando se habla de un presidente que tenemos que viene de un sector no político. El Papa, por supuesto, que venía dentro de la iglesia, pero sacudió a la iglesia y fue un buen hombre y dejó un mensaje. El mensaje es coherencia, comportamiento, austeridad, moral, acercamiento con los pobres, buena conducta. Y hablando de moral, porque ya se habla de eso, puede ser un santo. En la vida, para mí estuvo muy cerca, tuvo errores, Francisco fue humano. Pero nuestros dirigentes, que aprovechando el mensaje de Francisco que partió, podrían tomar nota, deciden suspender ficha limpia, que es un acto por el cual se mejora, se supone, la moral de nuestros dirigentes. Si sos condenado, tenés antecedentes, no corresponde que estés ahí como ejemplo marcando un camino para una democracia republicana como la nuestra. Pero para entender esto, para entender a la Argentina desde la perspectiva de lo que deja Francisco, de su legado, de su obra, hay que pensar en cuál es la esencia. Hay que pensar en cuál es la esencia moral de algunos dirigentes que nos llevó al peor de los infiernos. Escuchá, porque acá me parece que aparece el secreto. A ver. El Ejecutivo no solo manda al presidente y bueno, ponle su hermana, que ocupa el rol como de primera dama. Sumado a eso, ponerle el canciller, hasta ahí. ¿El resto qué hace? ¿Qué hace el vocero que está en el medio de la campaña en la ciudad de Buenos Aires? El viaje de Cristina a Roma, cuando ella viajó a Roma, me lo está contando acá, le pregunté a Robertito, porque él estuvo. 40 personas viajaron a Roma las 2 veces que fue Cristina. Se hospedaron en el hotel más caro de Roma, que se llama Edén, y comieron en bueno, un restaurante que se llama Cipriani. O sea, de lo más ostentoso que pude haber visto alguna vez. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? El peronismo no te vende, cuando lo vas a votar, ni moral, ni te vende austeridad. O sea que es cierto, chicos. La diferencia o sea que porque no te vende moral, no le podemos exigir moral. No, Nancy, por favor, te pido, es tremendo. ¿Qué te vende el peronismo? Que hay un sector que se va a enriquecer a costa de los pobres, que va a multiplicar la pobreza, que va a emitir pesos. ¿Qué te vende el peronismo? El concepto Nancy Pasos es un concepto académico. En verdad, cuando vos estudias el posmarxismo, que es la versión peronista del kirchnerismo, o mejor dicho, es la versión del peronismo kirchnerista, lo dije al revés, vos entendés cuando estudiás un poco de esto, porque de eso se trata también, de aprender mejor, que lo que hace Laclau y otros es tomar el concepto de clase de Marx, todavía se habla de clase social, es un concepto que debería revisarse. Toma lo de Gramsci, la hegemonía cultural, es decir, todo lo simbólico, vamos por todo, ¿te acordás, no? Atravesó el sistema de cooperativas, atravesó a las organizaciones de derechos humanos, se llevó puesto todo. El concepto era llegar al poder. ¿Y qué dijo Laclau? Que tomó también elementos de Freud. Que en verdad todas las personas expulsadas del sistema capitalista tienen en definitiva necesidades equivalentes. ¿En serio? Y bueno, según Laclau, esa es la esencia de este pensamiento, que dice que tiene que encontrar un líder emocionalmente fuerte que conduzca a la manada para llegar al poder, sin importar la moral. No se discute si está bien o mal robar o no, se discute tener poder. Y eso fue el kirchnerismo. Y si no, mirá lo que pasó en alguna de las causas de corrupción que lentamente se acercan a los juicios orales, lentamente. Hay una asignatura pendiente de un sector de la justicia con la comunidad argentina, pero está claro que el peronismo y todos aquellos que siguieron al kirchnerismo en particular, porque ni el Papa era peronista, ni el peronismo creo que proponía esto.
Pato, Burri, querida, otra vez en la calle. En abril te comiste como 3 movilizaciones. En enero te comiste movilizaciones. En febrero fracasó el protocolo, Bullrich. Retírate, Bullrich. ¡Fuera, Bullrich! ¡Fuera, Bullrich! ¡Fuera, Bullrich! ¿Cómo llegamos al Papa Belligoni? Es la antítesis. Es el hombre que aparentemente representaba a los pobres y decía yo soy un laburante, que ahora va a ser juzgado incluso por la posibilidad de lavado de dinero. Pero concretamente la causa dice, la pude leer, que amenazaba, extorsionaba a los que reclutaba para pegar carteles, para que participaran de los planes que daba el Estado, pero que ellos dependían de estos líderes, de la pobreza, que los hicieron más pobres. En definitiva, el mal comportamiento de estos dirigentes es la antítesis del Papa, que no era peronista, porque criticó al peronismo. La muy buena nota de Joaquín Morales Solá lo explica claramente. Denunció el pecado, la corrupción dentro y fuera de la Iglesia y no se quedó con nada. A diferencia de lo que pasa con Belligoni, que va a ir a juicio oral. Como un caso extremo, no hubo un caso similar hasta ahora en la Argentina. Hubo casos de lesa humanidad, casos de hechos de corrupción que algunos dicen deberían haberse tratado de manera conjunta, como una mega causa de corrupción, así como se trataron los juicios a las juntas, pero que el líder de un sector más débil haya utilizado ese sector para aprovecharse, tal como marca la investigación que llevó adelante Pulisite, que va a juicio oral, a instancia del juez Casanelo, que por supuesto verificó la investigación. Eso es algo bastante nuevo y eso habla de la Argentina del presente. Veremos qué hace esta administración. Hay una apuesta fuerte. La Argentina apostó a algo distinto, absolutamente distinto. Te puede gustar más o menos, pero que llegamos al infierno, llegamos al infierno. Ojalá el Papa, en su mensaje, con su conducta, pueda mostrarnos algo que podamos aprender. Que su muerte no haya sido en vano, que su obra en la tierra y en la Iglesia merezca ser tenida en cuenta, sobre todo por nuestros dirigentes. Hablando de dirigentes, está con nosotros María Eugenia Vidal. Es una dirigente que además de ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires es diputada. Y le quiero preguntar lo que se preguntan muchos. Buenas noches, María Eugenia. Buenas noches. ¿Viajás al Vaticano o no? No, elijo quedarme en la ciudad. Elijo acompañar a los porteños que perdieron al porteño más importante de toda su historia, al duelo de muchos porteños que hoy están tristes porque más allá de un papa, perdieron su líder espiritual, su pastor. Y así como estuve en la Basílica de San José el lunes, cuando se hizo la misa, voy a estar el sábado a la mañana cuando se haga también una misa para recordarlo en la catedral, con el resto de los porteños que queremos acá, donde fue su casa, su iglesia, recordarlo y conmemorarlo, pero sobre todo reflexionar sobre cómo tenemos que seguir su legado. Correcto, correcto. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la política, de lo que dijo Macri. Hay muchos temas. Está con nosotros, bueno, Florencia Donovan con toda la economía. Mirá qué mesa, qué lujazo uno tiene en la vida, en este caso, en esta profesión, con Paz Rodríguez Nil, que también tiene mucho para decir sobre la política. Buenas noches a ambas. ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Y allá está Facundo Nehamsky, que nos va a dar una mirada política, y el gran Damián Dipache, sobre economía. Hablaremos. ¿Qué deja el Papa y qué podemos aprender en relación con esto mismo, ¿no? Con el presunto aprovechamiento de algunos que quieren que el Estado les pague los viajes o que quieren comportarse de una manera diametralmente opuesta, me parece, Facundo, a lo que fue el legado de Francisco? A mí me parece que lo más interesante que deja el Papa es justamente el contraste entre un liderazgo de características espirituales, morales, de valores y la dinámica que domina la política en general, ¿no? En la Argentina, pero en el mundo también, ¿no? Es decir, un liderazgo que buscaba tender puentes, que buscaba el diálogo entre religiones, el diálogo entre los que piensan distinto, la posibilidad de escuchar al que piensa diferente, la firmeza en la idea y los valores, pero al mismo tiempo aceptar que puede haber un otro que tiene una mirada distinta sobre las cosas. Uno ha visto al Papa moverse con flexibilidad frente a gobiernos de distinto signo y color político en la Argentina y todos fueron recibidos y escuchados por él y todos rescatan
esa característica. Hoy escuchaba que la palabra pontífice viene de tender puentes, ¿no? La verdad que no lo sabía, y creo que, digamos, era un liderazgo de esas características, ¿no? Entre religiones, entre los que piensan distinto en términos políticos, siempre tratando de promover la paz y no la guerra, el diálogo y no el odio. Y bueno, la verdad que uno tiene que decir, si uno mira hacia adentro cómo funciona la dinámica de la política, pero no solo en Argentina, Hugo, claro, en términos generales se da cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Es la falta de diálogo. Digamos, la sociedad hoy está dominada por la lógica del algoritmo, que es una lógica que promueve justamente una dinámica contraria a la que promueve un líder espiritual de esta característica. Bueno, creo que nos tiene que poner a pensar, por lo menos, y nos tiene que poner a reflexionar. Paz, ¿cuál es la mirada, cuál es el impacto que es, sobre todo el globo, de la muerte del Papa, de su legado, pero particularmente en nuestras propias vidas, o mejor dicho, en la dirigencia política? ¿Qué ves? Mira, me parece muy interesante lo que estaba comentando él recién, ¿no? Cuando hablamos de este Papa que llamó a la unidad, a tender puentes, a hablar, al diálogo. Y ves al mismo tiempo qué es lo que pasa en minutos después de su muerte acá en la Argentina, claro, ¿no? Porque, en la iglesia, ¿no? De San José de Flores. Sí, pero además de la iglesia, incluso en la dirigencia, porque lo de la iglesia es un gesto, tenías un doble gesto. Si miramos a Villarruel, tenés por un lado esto que se destacaba de, bueno, se saludó con Pérez Esquivel, que parece ser un gesto como muy interesante de acercamiento de dos personas que evidentemente están en veredas muy opuestas, pero al mismo tiempo las agresiones. Pero yo me refería además a la propia política, porque por un lado vos tenés, se suspende la interpelación por Libra, porque en Cámara de Diputados se interpreta que no es el momento para tratar esta cuestión. Correcto. Y al mismo tiempo, cosa que evidentemente era favorable para el gobierno, pero iba mucho más allá de eso. Milei hace una declaración que, si bien tiene sus bemoles, porque destaca esto de que han tenido diferencias, pero donde destaca a Francisco como un gran líder. Que el gran legado de Francisco es ese, pero esa misma noche vos mirás su Twitter, y tiene cantidad de twitters donde otra vez los econochantas, los mandriles, sobrando a la gente, criticando a periodistas, con un nivel de agresión, digo, que es un nivel de agresión al que ya estamos acostumbrados, pero evidentemente el mensaje, hay como una contradicción, ¿no? Como que realmente no logra penetrar, no logra de verdad penetrar en la dinámica de la política argentina, por lo menos es lo que estamos viendo, no alcanza con suspender una elección discursivamente, claro, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay algo que no está pasando, y creo que eso tiene que ver también con cuál fue la causa por la que no vino, ¿no? Correcto, claro. Francisco a la Argentina. Sí, decían que tenía la idea de venir, pero no quería quedar entrampado entre, ¿no?, las dinámicas internas de la Argentina. Muchos decían el Papa comunista, otros decían peronista, otros porque sacó foto con Graboy. Bueno, obviamente no era un ser perfecto, no por la foto con Graboy, sino por un montón de gestos que vimos como críticos. Bueno, porque era humano. Ahí está. Creo que parte de esa crónica que vos destacaste, que era la de Joaquín Morales Solá, es que él describe toda la... Evidentemente tenía una relación muy cercana con el Papa. 35 años lo conocí. Desde antes que fuera Papa, desde antes que fuera arzobispo de Buenos Aires. Y en realidad él dice, ha cometido errores también en su interpretación o de la política, pero no, es humano. El Papa es humano también, no más allá de que es el representante de Dios. Yo creo que quiso sortear del mejor modo sin condenar a nadie. Incluso el propio presidente lo había criticado y después se encontraron más gestos cristianos que en el Papa de lo que nosotros alcanzamos a ver o en lo personal. No sé si Hugo, no sé qué opinas, María Eugenia, sobre eso. Y ahora vamos a escuchar a Macri porque es interesante meternos ya en la política, porque dijo algo el expresidente que también impactó en medio de, digamos, de esta administración. Yo me quedo con el Papa, que era un vecino, que fue un vecino que se tomaba el subte y por primera vez, como obispo, privilegiaba ir a los barrios pobres a dar misa los fines de semana. Me quedo con el Papa que le dijo a las madres de Cromañón, Buenos Aires no lloró lo suficiente. Me quedo con el Papa que denunciaba la trata cuando era obispo en la ciudad de Buenos Aires y la explotación, y al mismo tiempo iba a Lampedusa a denunciar que la gente moría tratando de escapar de su país en el mar, y abría los archivos secretos sobre abusos en el Vaticano. Ese es el Papa con el que yo me quedo, y ese es el Papa que creo que muchos porteños hoy lloran y muchos argentinos lloran, que es el Papa pastor,
Claro. que es el Papa que nos lideró espiritualmente a todos. Como dijo Monseñor García Cuerva, se fue un padre para muchos, nota, se fue un padre, pero como digo yo también, y le dije a él después, cuando hablamos en privado, dejó muchos hermanos mayores. Y el Papa además formó mucho dentro de la Iglesia, nombró nuevos obispos con esa mirada, hizo crecer a muchos sacerdotes en Argentina con esa mirada, y hoy hay muchos hermanos mayores para sostener ese ejemplo que él dejó. Allá nos metemos en economía, pero Damián, ¿querés dar una visión sobre esto? Sí, yo me meto en la economía. Fue un papa heterodoxo en lo político, ortodoxo en lo económico. ¿Cómo es eso? Y porque la verdad que desde el punto de vista de las cuentas que agarró en el Vaticano, tenía un Vaticano absolutamente deficitario. Claro. En la pandemia, el Vaticano atravesó una crisis económica muy fuerte. Arranca él su gestión con 83 millones de dólares. Más o menos el Vaticano tiene recaudación entre 250 y 300 millones de euros anuales. Y la realidad es que fue muy reformista. Recortó salarios, recortó bonos a los cardenales, generó un nivel, digamos, de transparencia de las cuentas del Vaticano muy importante, generó equilibrio en las cuentas y sobre todo de la estructura, ¿no? Generó un recorte de la estructura que era muy grande, con mucho poder y mucha corrupción. Claro. Mucha corrupción. O sea que si vos me decís, el Papa pasó motosierra como nadie en el Vaticano. Después vamos